al lunes 19 de enero del año 2026. Como habíamos anunciado, ya tenemos el entrevistado de la mañana de hoy. Se trata del abogado constitucionalista, el abogado Rogelio Valencia, ya amigo de la casa, con quienes vamos a tratar varios temas, especialmente de lo que ha acaecido en la terminación del 2025 y el inicio del 2026. Un tema bastante cuestionado. Mario Godoy ha sido llamado ya a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional y queremos conocer la posición del abogado Rogelio Valencia, si esto es legal, no es legal, hasta qué punto este funcionario debe salir o no debe salir, o debe voluntariamente dejar el puesto, ¿no?, que se le ha otorgado por parte de el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de tu canal digital de UNA. Muy buenos días, mi estimado John. Gracias por la oportunidad una vez más. Deseándoles pues un feliz año. Todavía es tiempo en este 2026. Bien, como tú decías, definitivamente estamos frente a una situación bastante compleja en general de la Administración de Justicia, puesto que este asunto de Mario Godoy sale a la luz producto de un artículo, de una columna, lógicamente del diario digital Primicias, producto de que colega penalista y reconocido incluso articulista y por supuesto autor de libros, el doctor que redactó este artículo referente al juez que de alguna otra manera recibía presiones o recibió presiones previo a dictar una sentencia en materia lógicamente de lo que tiene que ver con el área no solamente penal sino especializada penal con el tema de corrupción. Definitivamente lo designado o lo prácticamente desentrañado en ese artículo redactado trajo como consecuencia todo este tropel de situaciones, ¿no? Y definitivamente esta circunstancia a donde ha desembocado es a una situación que para los abogados en el ejercicio de la profesión y para quienes de alguna u otra manera nos encontramos en el área de el litigio y por supuesto de la labor constante del patrocinio, no es una cosa menos real y que por supuesto este colega, Felipe Rodríguez, definitivamente dejó diáfano en cuanto a su redacción, haciendo énfasis en una situación muy particular referente a lo sucedido con este juez, Carlos Serrano, y por supuesto vamos más allá en cuanto a lo que ya posteriormente a aquello, producto de la misma expresión de este ex juez, quedó claro respecto a las presiones que no necesariamente venían de manera personal de Mario Godoy, pero sí a través de otros funcionarios como Henry Gaibor, que era el presidente o el director del Consejo de la Judicatura a nivel provincial en Pichincha. Entonces, con este antecedente entramos desde el año o finales del año 2025 a un torbellino que definitivamente vuelve a dejar desnudo el sistema de la Administración de Justicia en el país en cuanto a todas estas amplias vulneraciones o vulnerabilidades que tiene la estructura como tal. Y por supuesto terminó pues prácticamente hace 8 días, dejando en la estela de duda mucho más fuerte cuando el presidente o expresidente en la actualidad de la Corte Nacional de Justicia, José Suignagua, este doctor termina renunciando. Incluso quien le correspondía asumir como presidente, no encargado, porque eso es lo que renuncia José Suignagua, sino el presidente subrogante, la presidente subrogante, definitivamente también dejó sin posibilidad ese hecho porque había renunciado previamente. Entonces, esto sin contar que ya en la Asamblea Nacional estaba calificado por el CAL el pedido de juicio político para que definitivamente pase a la comisión y luego de todo lo que el Consejo de Administración Legislativa ya terminó haciendo, esto pues recayó en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es una de las 15 comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional,
y que hoy se encuentra ya en el trámite, lógicamente, de presentar todas las pruebas de cargo y de descargo, porque el día viernes 16 de enero fue notificado a quien están llamando a juicio político. Significa que tuvo el segundo paso, que era la calificación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Este procedimiento, que para mí definitivamente yo me mantendré, es un mal título o un mal nombre, el de juicio político, porque en realidad esto es un procedimiento parlamentario de control político en el cual, lógicamente, tiene que respetarse el debido proceso, y por eso, dentro de aquello, notificado el 16 de enero, tiene los famosos 15 días, que son plazos, es decir, corren días calendario, para presentar estas pruebas. Tanto Mario Godoy, para el descargo, como los, en este caso, asambleístas que plantearon esto y que serán interpelantes, para que de alguna otra manera venga efectivamente ya la etapa de las comparecencias y de la evacuación de estas pruebas en el seno de la comisión. Ahora, solamente para terminar esto, en toda esta circunstancia también resulta, y nos enterábamos el día de ayer, que existe una denuncia presentada en diciembre por un ex legislador, un ex asambleísta, Jorge Moreno, juntamente con un abogado que ha sido, entiendo, expresidente de la Corte, en este caso provincial, en Esmeraldas, y que de alguna u otra manera la Fiscalía recientemente abre, lógicamente, la investigación previa, y para el día de mañana está determinado el día para el reconocimiento de la firma de esta denuncia, y por supuesto el inicio de todo lo que tiene que ver con evacuar cada una de las diligencias que permitan tener los elementos indiciarios, porque llama la atención que esta denuncia no es exclusiva contra Mario Godoy, también se involucra a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A eso yo iba, ¿no? Porque del juicio político no va a pasar nada y no habría una sanción legal contra Godoy, ¿no? Debería haber una acusación directamente ya en el campo penal, si es posible, puede confirmarse todo lo que se le acusa a este funcionario y llegar a una sanción verdaderamente efectiva. Porque del juicio político no pasa más, simplemente es sacarlo o sancionarlo moralmente, pero ya en el campo de sus funciones él saldría por la puerta grande sin ninguna sanción. Entonces hay ya una acusación directa por parte de otra persona. Definitivamente en el juicio político lo que tenemos es un llamado al control de la acción que tiene en el cargo la autoridad. Por eso es que definitivamente yo hago una diferencia, porque es diametralmente distinto lo que usted va a observar en un procedimiento parlamentario de control político o el control político por excelencia, y lo que tiene que ver ya en este caso, por ejemplo, en materia de lo que es un acto o una acción preprocesal, que es la investigación previa en el asunto penal. Entonces, definitivamente aquí hay que encaminarnos en algo. El tema de control político, que está lógicamente avalado porque de manera unánime la Comisión de Fiscalización y Control Político decidió darle paso al trámite ya definitivamente del juicio político, definitivamente tenemos que el asunto es determinar lo que tiene que ver con incumplimiento. ¿Qué tipo de incumplimiento? Según lo que se ha planteado para este juicio político, concretamente es el haber inobservado en cuanto al ejercicio de las funciones por parte de Mario Godoy el artículo 168, concretamente al tema que tiene que ver con garantizar la independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia. Entonces, esta situación definitivamente llama sobremanera la atención, por lo que ya de alguna otra forma se ha ido develando a finales del 2025 y que hasta este momento todo lo que se ha planteado sería presunto hasta que se pueda demostrar lo contrario con las respectivas pruebas y comparecencias que se dará en materia del procedimiento parlamentario de control político, que tiene como objeto, lógicamente, determinar el aspecto de estas responsabilidades a nivel político, y como él no ha renunciado al cargo,
sigue, aunque tenga las vacaciones, la licencia o lo que corresponda, sigue en el ejercicio del cargo como presidente. Lo que se daría es el hecho de lo que tiene que ver con la censura, y en este caso esta censura cabría lógicamente la destitución, y dentro de la destitución la sanción que opera adicional a la destitución es el hecho de que normalmente o adicionalmente por 2 años quede inhabilitado para cualquier ejercicio de cargo público. ¿Quién lo sanciona? ¿Quién lo destituye a Godoy? Lo puede destituir el Pleno de la Asamblea Nacional, no la Comisión, cuidado. Ya. No caigamos en el tema. Llamar a votación. Por supuesto, y en este caso ni siquiera es la mayoría absoluta, sino las 2/3 partes, porque se trata de mayoría calificada. 101 votos creo que son. Correcto, 101 votos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tengamos claro algo. No podemos tratar de mezclar lo que es el procedimiento parlamentario de control político, mal llamado juicio político porque se presta a confusiones, con cualquier otra acción que lógicamente podría derivar de lo que se tenga como resultado en el procedimiento parlamentario de control político, es decir, responsabilidad administrativa, civil, penal. Ahora, lo que tiene que ver con esta investigación previa es una cuestión adicional que ha llevado, lógicamente, llamado la atención en cuanto a su realidad o en cuanto a su desarrollo, porque efectivamente el hecho es que le dan paso en estas 2 primeras semanas, porque esta es la 3ª semana de este mes. ¿Para qué cosa? Para iniciar una investigación ¿de qué? De elementos indiciarios que podrían determinar algo que tenga que ver con una presunta responsabilidad penal. Y en este sentido va lo que de alguna otra manera se ha señalado para el día martes, o sea mañana, 20 de enero, a las 11 horas en la Fiscalía General de Estado en Quito, para reconocimiento de firma y ampliación de la versión de los hechos de una denuncia que ha sido presentada el 22 de diciembre del 2025, como yo les decía, a través de este ex legislador, y también Juan Francisco Morales Suárez, es presidente de la Corte Provincial de Justicia. Ahora, ¿hacia dónde se encamina esto? Esto se encamina no solamente en una denuncia en contra de Mario Godoy, sino también de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, Yasmín Enríquez, David Rosero y Joana Verde Soto. ¿Hacia qué está presuntamente determinada esta investigación? El hecho de que podría darse una circunstancia o una cuestión que pretenden ellos que se investiguen sobre lo siguiente: presunta estructura delictiva, es decir, que definitivamente ellos aquí han denunciado para que se investigue lo que tiene que ver con presuntos delitos, delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación. Esto no tiene un parangón ni tampoco sale del juicio político, mal llamado juicio político, cuidado. Esto es una cosa que está paralela, pero que prácticamente lo ha empujado o lo impulsa 2 personas que hacen las veces denunciantes, que van a presentar en este caso o van a reconocer su firma y rúbrica el día de mañana y van a ampliar versión sobre los hechos que ellos consideran podrían dar como resultado estos presuntos delitos. Es decir, que una vez que se da la sanción de expulsarlo, de sacarlo a Mario Godoy, ya en la parte penal ya serían también estas acusaciones personales que se están realizando por parte de estos personajes. Correcto. Ya de una manera civil y sin estar protegido con el manto de la judicatura. Correcto, o sea, hagamos una diferencia importante para que quede claro y diáfano para los internautas. Una cosa es lo que ya se implementó luego de la comparecencia del 5 de enero de este año de Mario Godoy, porque esa comparecencia no era un proceso prácticamente de control político, incluso siempre se discutió por qué no se dio paso a las preguntas y todo lo que de alguna u otra manera se requería, porque para eso normalmente son las comparecencias. Ahora, esta comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de enero le permitió a Mario Godoy prácticamente responder todo lo que a finales del año 2025 se expuso a nivel de todo tipo de medios. Sin embargo, ahí podemos discutirlo. Si usted lleva un tema al seno, al pleno del Parlamento, lo ideal es que exista debate, pues la naturaleza del Parlamento es el debate, la deliberación, y en todo caso en esta comparecencia pudo haberse dado esa oportunidad.
Sin perjuicio de aquello, definitivamente lo que prosiguió es efectivamente el hecho de la presentación del juicio político, porque dicha comparecencia dejó más dudas que certezas y posteriormente el Consejo de Administración Legislativa le dio paso. Luego esto va a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y lo que hace la Comisión de Fiscalización y Control Político es arrancar el trámite. En este momento estamos en el trámite del juicio político, mal llamado, vuelvo y digo, juicio político, pero ese procedimiento es el que está en el seno de la comisión y que tendrá que resolverse en el pleno. Ahora, eso sin contar lo que acabo de manifestarles, que de acuerdo a la información que tenemos constancia, el 22 de diciembre del 2025 se presenta una denuncia en la Fiscalía General del Estado en Quito. Y como bien dices tú, John, producto de que él, aún Mario Godoy, ostenta la calidad de presidente de un importante órgano pluripersonal como es el Consejo de la Judicatura, que en este caso también es un cuerpo colegiado, definitivamente él tiene el fuero de prácticamente, en este caso, ser el proceso de investigación previa llevado directamente por la Fiscalía General del Estado con sede en Quito. Entonces, producto de esta circunstancia, que no tiene parangón ni tampoco tiene de alguna otra manera relación o deriva del procedimiento parlamentario de control político, es un proceso a nivel de lo que es la materia en el área penal que se iniciaría. Ahora, recordemos, técnicamente, no es que inicia un juicio penal con una investigación previa. Lo que inicia es una investigación que es una acción preprocesal, o es una de las partes preprocesales o de la parte preprocesal que tiene la materia penal antes de iniciar las etapas procesales a nivel penal. Porque después de una investigación previa, lo que viene lógicamente es la apertura, si es que se encuentra en los elementos indiciarios suficientes elementos, una apertura de lo que tiene que ver ya con una instrucción fiscal, que eso ya es el inicio de un proceso penal. Entonces, lo que sucede es que estas acciones son prácticamente en paralelo, pero no es que la una deviene de la otra ni tienen una relación directa. La única cuestión que les conecta son hechos que por supuesto son de dominio y conocimiento público, que por un lado se manejan a nivel de control político y por el otro lado a nivel en materia penal. Ahora, ¿qué está en esta discusión? ¿Qué sería o qué es lo que en este tropel de cosas genera esta situación en la cual ya el señor Mario Godoy no solamente tiene que preparar una defensa y tener un patrocinio para el manejo frente al control político, sino también frente a esta investigación previa? El hecho de una distracción completa de sus funciones. Y que por supuesto, a pesar de que se tenga en la presidencia del Consejo de la Judicatura ya prácticamente en este caso, la persona que le va no a sustituir en el cargo, porque no es definitivo, sino a reemplazar prácticamente en dicho cargo, no queda sino una cuestión en la cual la distracción o los distractores van a ser mayores a lo que el Consejo, el Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, pueda realizar frente a las necesidades en la administración de justicia, que es lo que de alguna otra manera se tiene que discutir. Porque no nos podemos quedar con la atención exclusiva en Mario Godoy. El problema de la administración de justicia es mucho mayor, tanto que incluso generó la salida del presidente, en este caso encargado de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente hay un nuevo presidente que fue elegido, sin temor a equivocarme o sin tratar de errar, me parece que fue el mismo día viernes 16 o 15 de enero del 2026, y definitivamente con eso, ¿qué es lo que queda? Queda un largo trecho por recorrer para no solamente defender la independencia judicial, sino para garantizar la administración de justicia tan venida menos al ciudadano común y de a pie, que definitivamente al ver que esta discusión se queda en una cuestión de dimes y diretes entre las autoridades, no recibe la respuesta que amerita
y la situación del país definitivamente se viene desbordando. Rogelio, ya en la parte final y la parte personal, ¿dónde vamos? Si desde el Consejo de Participación Ciudadana está cuestionado por las malas elecciones que se han hecho o por los personajes que han elegido, ¿podemos confiar en que este organismo nuevamente delegue a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Definitivamente es una pregunta importantísima, mi estimado John. ¿Hubo o existió la oportunidad para poder entrar a discutir si la existencia del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se podían mantener, eran necesarias o definitivamente debía dejar de existir aquellos organismos? Eso porque en algún momento aquí también lo discutimos en el tema de una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez superado esto, para no quedarnos llorando sobre mojado, definitivamente la situación es que ahora tenemos que tener claro y diáfano que estos organismos no van a desaparecer. Estas instituciones como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación de Participación Ciudadana y Control Social son órganos, parte de lo que tiene que ver con los elementos constitutivos de la Constitución y estructura del Estado, que la Constitución vigente del 20 de octubre del 2008 lo tiene soportado en su andamiaje. Y como tal, en esta parte orgánica de la Constitución no van a desaparecer porque más allá de eso, la misma Corte Constitucional lo que ha expresado con claridad meridiana es la posibilidad cierta de hacer ciertas o algunas o pocas o adecuaciones, modificaciones en cuanto a atribuciones o funciones, pero más allá de eso no. Entonces, ante la pregunta, la respuesta es, ¿los organismos son malos? ¿Son definitivamente pésimos? Yo diría que no. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque tiene una razón de ser. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que su objetivo fue quitarle atribuciones de elección de autoridades de control a el Poder Legislativo. Ya la experiencia de nuestra, digamos, semimadura democracia, porque prácticamente estamos entre 45 y 50 años del nuevo periodo democrático, definitivamente demostró en un principio que cuando esto era atribución del Poder Legislativo, existían inconvenientes y problemas. Cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también viene un sesgo de lo denominado hiperpresidencialismo en la Constitución que está vigente, porque resulta que quien elegía directamente a esas autoridades que conforman el Consejo de Participación Ciudadana era el Ejecutivo, y lo que hacía el Poder Legislativo simplemente era posesionarlas, o es parte de las atribuciones y funciones. Pero resulta que luego de la consulta que se dio en el 2018, definitivamente se hace un cambio y se dice, si este es un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sean los ciudadanos que lo alimenten por elección popular directa. Y entonces se vio la posibilidad cierta de que eso cambie, pero como ya sabemos, por todo lado existen una serie de diatribas, y resulta que el mismo Consejo Nacional Electoral no daba paso a ciudadanos realmente libres de vínculos políticos para que puedan acceder a ser candidatos primero y posteriormente llegar a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si no, usted recordará la mala experiencia y horrorosa elección que tuvo el hecho de que se cuente ahí, incluso presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, el famoso cura Tuárez. Esos son errores de concepto dados ya en la práctica por el mismo Consejo Nacional Electoral. Luego, ¿qué sucede? Luego, en la segunda elección, porque la primera elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son 7 titulares y 7 alternos, resulta que vino en el 2023 y del 2023, asimismo, ha existido una serie de incertidumbres y vaivenes que terminan con una serie de reconformaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿a qué tenemos que atender nosotros? A que definitivamente la próxima ocasión que se lleve, ¿no? Porque ya estamos a puertas, ¿no? En el 2027, con la elección a nivel seccional, viene también la elección de renovación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una elección a nivel nacional y que lógicamente tiene
la responsabilidad directa del Consejo Nacional Electoral de permitir que los ciudadanos que realmente acrediten todos los requisitos que se exigen y se piden puedan ser candidatos para que la población los elija. Porque se habla, por un lado y por otro, de también una injerencia a nivel de figuras políticas o politiqueras que influencian y determinan que se vote de tal o cual manera, y resulta pues que definitivamente la población cae en ese juego, porque muchas veces ni el mismo Consejo Nacional Electoral explica y enseña qué es ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejero, sea titular o alterno. Entonces, definitivamente lo que se tiene en este momento sobre la mesa es el hecho de hacer que en las próximas elecciones exista los candidatos adecuados para que se elija correctamente a quienes conformen ese organismo. Y en cuanto al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura es un consejo que definitivamente tiene una razón de ser, nos puede gustar o nos puede generar incluso urticaria, pero tiene una razón de ser porque en otros países existe como Consejo de la Magistratura, con otras denominaciones, con el objetivo de no darle la carga de lo administrativo a nivel, por ejemplo, de presupuestos, a nivel, por ejemplo, de los insumos de oficina, a nivel de talento humano, a la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el hecho de que cómo es que se eligen estas personas que muchas veces demuestran tener estas deficiencias o falencias para poder ser parte de este tipo de organismos. Sí, para esto incluso hay un camino de comisiones ciudadanas avaladas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que luego el pleno de este consejo los acepte y elija. Pero también viene el tema de los famosos concursos, y definitivamente en los famosos concursos no hay otra cosa que una serie de errores y horrores, porque para cada concurso existe pues una estructura reglamentaria que muchas veces termina siendo una cuestión direccionada para darle facilidades o factibilidad a tal o cual candidato a ese concurso o a esa posibilidad de llegar a asumir ese cargo. Recordemos que el lío generado y por el cual el expresidente de la Corte Nacional de Justicia terminó renunciando es por el hecho de él haber mandado una terna, y en esa terna como principal a Mario Godoy. Pero vamos más allá. Resulta que cuando usted tiene una terna, que ese nombre, ese tipo de título, ese tipo de palabra deviene del latín denominado terni, significa que habla de tres. ¿Tres qué? Tres tipos de personas con perfiles adecuados para ocupar, independientemente de su ubicación en la terna, hacia donde está dirigido el hecho de la presentación de la misma, ocupar el cargo. Entonces llama la atención que, si bien es cierto, él no pudo explicar la razón por la cual lo puso primero a Mario Godoy, llama la atención que aún estando primero Mario Godoy, ¿qué pasó con los otros dos que al final del día, en el Consejo de Participación Ciudadana, un poco más, y no les dieron espacio? Porque resulta, y me llama la atención que en el servicio público se esté manejando este criterio, que el primero de la terna es el más opcionado. Eso es mentira. Cuando usted tiene una terna, los tres tienen igual condiciones para estar opcionados de ocupar el cargo. Es la verdad, y ahí está entonces el análisis de nuestro amigo Rogelio Valencia, abogado constitucionalista. Siempre es un orgullo tenerlo acá para dilucidar varios temas, ¿no? Que a veces lo vemos en términos generales, pero acá lo desmenuzamos poco a poco, cuál es la realidad, la razón y por qué se está dando determinada situación, especialmente en el campo jurídico. Muchas gracias a Rogelio. Se nos quedaron otros temas y vamos a hablar también algo de lo que pasa en Venezuela. Igual, él es amigo de esta casa y en cualquier momento lo llamamos para analizar más temas de lo que se vive acá en nuestro país. Muchas gracias, Rogelio. Siempre agradecido. Muy buenos días con